Bendito sea el Señor para siempre. Doy gracias a Dios, amados auditores, que de pronto van a tener la oportunidad de escuchar este estudio de la palabra del Señor. Que Dios pueda bendecir ampliamente su vida y sus corazones. Son mis anhelos y son mis deseos en este preciso momento, para que usted pueda edificarse en la palabra de Dios. Ese es nuestro anhelo. Bendito sea Dios. Dios añada bendición a su vida. Vamos a hablar en esta oportunidad de las características de un verdadero profeta. Un profeta de acuerdo a las Escrituras. Vamos a analizar con las Escrituras cuáles eran esas cualidades y esas características que los verdaderos profetas bíblicos tenían en sus vidas como cristianos, como profetas, como enviados por Dios. Porque hoy se habla mucho de profetas y de profecías, y dentro de las congregaciones se levantan profeta tras profeta, hablando muchas veces cosas que no se cumplen nunca prácticamente, y haciendo show y actuaciones que prácticamente no se encuentran encuadradas en ninguna parte de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar acerca de los verdaderos profetas que existieron y que hablaron en el nombre del Señor, y que sus profecías van a terminar cuando se termine este mundo. Porque los profetas de la Biblia, todo lo que hablaron inspirado por el poder de Dios, por la revelación del Espíritu Santo, están hasta el libro de Apocalipsis, donde ya no hay más mundo, no hay más tierra. Bendito sea el Señor. Así que por eso, mis amados hermanos, yo les pido que pongan mucha atención a este estudio de la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. Y para eso los invito a abrir su Biblia primeramente en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 36. Y vamos a hablar de una profetisa en el tiempo en que Jesucristo recién estaba naciendo en este mundo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda 84 años, y no apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí tenemos el primer ejemplo de profetisa en la palabra del Señor. Vamos a ver las características que esta mujer de Dios tenía. Estaba también Eliana, dice, profetisa, hija de Penuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué encontramos aquí, hermano? En este versículo nosotros podemos ver que es una mujer completamente fiel al Señor, que tiene un amor sincero, un amor grande, un amor extraordinario hacia Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque dice la palabra allí que ella era de una edad muy avanzada, pero a pesar de toda esa cantidad de años, ella seguía sirviendo al Señor. Bendito sea el Señor, de una manera extraordinaria, que pocas personas lo hacen. Y yo podría nombrar, por ejemplo, en este tiempo, al único que se puede nombrar en estos tiempos, que cumple con estos requisitos, fue el pastor evangelista Gigi Ávila. Porque él, a pesar de sus 80 años, él estaba allí con sus ayunos, con sus oraciones, tal como la profetiza. Bendito sea el Señor para siempre. Miren, mis amados hermanos, y hay otro detalle bien importante que hay que tomar en cuenta en estos días, en estos versículos. Dice la palabra del Señor que ella, a pesar de sus 80 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto quiero que usted lo tome muy bien en cuenta, amados auditores. Yo quiero que usted comprenda y entienda que hoy en día cualquier persona dice ser profetisa, pero usted sabe si esas personas oran realmente, si esas personas realmente tienen ayunos. Usted sabe si esas personas realmente lo hacen porque Dios las envía a hablar tales cosas, o es prácticamente porque quieren aparentar mejor que los demás. Es tiempo de que abramos los ojos frente a todo el engaño y las situaciones de mentira que hoy se están viviendo. Bendito sea el Señor para siempre. Porque estos eran verdaderos profetas.
Y esto, la Biblia dice que no se apartaba del templo de día y de noche, oraciones y ayunos. O sea, lo que aquí está diciendo el escritor, Lucas, es que era algo verídico, algo que se podía ver, se podía palpar. Bendito sea el Señor. No era algo que ella hacía a escondidas, a ocultas, donde nadie lo viera, sino que se veía que la mujer era una mujer de oración, de ayuno, de preparación delante de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso hoy en día no se ve prácticamente en las profetisas de hoy en día, supuestas entre comillas. Bendito sea el Señor. Pero hay otro detalle que quiero que tomen en cuenta. Pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad y era viuda hacía 84. Miren lo que nos enseña la palabra del Señor aquí. Aquí lo que podemos ver es que esta profetisa era una mujer totalmente fiel al Señor, porque ella quedó viuda después de 7 años y estuvo 84 años viuda, sin buscar otro hombre. Bendito sea el Señor. Pero yo le puedo asegurar que hoy muchas de esas personas que dicen que son profetisas o profetas, si a esas personas se les muere su marido, a la semana siguiente están con otro. Porque no hay ayuno, no hay oración, no hay una entrega, no hay un convertimiento genuino a Dios, sino que prácticamente lo que están haciendo y tratando de hacer ver es que son más acercadas a Dios según ellas. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo quiero que abran los ojos, mis amados hermanos y hermanas, que de pronto van a escuchar y van a ver este video, que usted pueda comprender por la palabra de Dios quiénes realmente son los verdaderos profetas y profetisas bíblicamente. Bendito sea el Señor para siempre. Y mire, bendito sea el Señor, hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bendito sea el Señor. Ahí podemos ver la fidelidad completa de esta mujer profetisa. Pero vamos a seguir analizando. Hay otras características, dice, eran justos y piadosos y llenos del Espíritu. Lucas 2:25. Ahí mismo en el 2, en el verso 25, dice la palabra. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí tenemos otro profeta. ¿Por qué sabemos que es un profeta? Porque dice la palabra que le fue revelado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Bendito sea el Señor, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Toda persona que tiene una revelación de parte de Dios y que esa revelación es verdadera, genuina, que se cumple, bendito sea el Señor, es un profeta de Dios. Bendito sin lugar a dudas, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, pero continuamos. Hablan para edificar la iglesia, no para destruirla. 1 Corintios 14, verso 3. Bendito sea el Señor. Esta es otra característica, que cuando un profeta o una profeta va a hablar dentro de una congregación, lo hace para edificación de la iglesia. No para destruirla, no para maldecirla, no para enviar gente a morir en algún accidente, en alguna cosa catastrófica. Bendito sea el Señor, porque nosotros dice que hemos nacido de nuevo para que heredásemos bendición, no maldición sobre los hermanos. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 14, 3 dice de la siguiente manera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas prácticamente son las que cada profeta hace cuando se levanta a hablar en una congregación. Pero aquí yo quiero aclarar un punto que es bien importantísimo, porque la palabra profeta o profetizar viene de una palabra griega en la escritura. La palabra griega profeteus, bendito sea el Señor, y significa hablar de los oráculos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Eso quiero que usted lo entienda. Cuando en la Biblia aparece la palabra griega profeteus, lo que está diciendo es que todo predicador, todo mensajero, toda persona que predica la palabra, que enseña la palabra, es un profeta. Es una persona que está hablando de la palabra de Dios, de los oráculos.
bendito sea el Señor, y lo hace con el propósito de edificar, aquí como dice la palabra del Señor, son tres cosas bien claras: para edificación, exhortación y consolación. Para esas tres cosas el predicador actúa cuando se levanta a predicar la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice la palabra que todos estos, los profetas, fueron constituidos para perfeccionar la iglesia, no para destruirla, no para desviarla. Bendito sea el Señor para siempre. No puede una persona profeta, supuesta profeta, venir a hablar cosas sin conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una persona está en el púlpito y está predicando la palabra de Dios, cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad de discernir lo que ese predicador está hablando. Si está encuadrado dentro de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos recibir el mensaje. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo dijo que no menospreciemos las predicaciones, no menospreciéis las profecías, dice, pero examinarlo todo y retener solamente lo bueno. Bendito sea el Señor. Lo que no sirve, lo que no está dentro de la Biblia, no lo podemos aceptar nosotros. Bendito sea el Señor, pero para eso nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de esta palabra. Bendito sea el Señor. Todo creyente, mis amados hermanos y hermanas, tiene el derecho y la responsabilidad delante de Dios de dedicarse a escudriñar las Escrituras para que pueda tener el don de discernimiento de espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces, Efesios capítulo 4 en el verso 11 al 13, dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver que hay 5 ministerios, que prácticamente estos ministerios todos están basados en un solo propósito: perfeccionar a la iglesia en conocimiento hasta que lleguen a la altura de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el dueño de todo el conocimiento. Bendito sea Dios para siempre. Ese punto de vista usted tiene que tenerlo claro. En el momento en que hablamos de conocimiento a la altura de Cristo, usted tiene que saber que Jesucristo tenía toda la sabiduría, toda la inteligencia, todas aquellas grandes virtudes, bendito sea el Señor, a través de Dios mismo. Bendito sea Dios, porque Él tenía la mente de su Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios vino en forma corporal como de paloma, dice, y permaneció en él. Por lo tanto, él tenía los 7 espíritus de Dios dentro de él. Bendito sea el Señor. Pero la palabra del Señor a nosotros nos dice que como creyentes se nos fue dado el Espíritu del Hijo. A nosotros los creyentes, a toda persona que cree en Jesucristo, a toda persona que cree en el Evangelio, Dios lo ha sellado con el poder del Espíritu Santo que estaba en su Hijo. Bendito sea el Señor. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, cada uno de nosotros como creyente también tiene la capacidad de poder llenarse a plenitud del conocimiento de la palabra. Pero si nosotros no escudriñamos, si nosotros no leemos, no apartamos tiempo para escudriñar la Escritura, nosotros nunca vamos a poseer todas esas virtudes que están reservadas para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso yo les insto, mis amados hermanos y hermanas, que usted pueda comprender y entender que sin sabiduría, sin conocimiento de la palabra, usted no puede hablar de discernimiento de espíritu. Usted va a comenzar a tragar todo lo que escuche, todo lo que sueñe. Porque hoy en día la gente se ha vuelto soñadora, la gente lo único que piensa es a qué hora Dios me revela algo, a qué hora yo sueño algo, a qué hora Dios me muestra algo, porque en su corazón no creen a las palabras. Y la única revelación, la única lámpara que está encendida es la palabra del Señor. Ahí está toda la revelación de Dios dentro de la Biblia. Mis amados hermanos y hermanas, usted tiene que entender que dentro de este libro está escrito el presente y el futuro.
y todas las cosas que acontecieron y todas las que están aconteciendo y todas las que están por acontecer, todas las revelaciones están aquí en la palabra de Dios. Es tiempo de que usted entienda y comprenda eso. No ande buscando sueños, no ande pidiéndole. Algunos dicen, yo le pido al Señor que me revele. Aquí está la revelación en la palabra de Dios. ¿Para qué? Yo no necesito soñar, no necesito que venga un ángel a mí a mostrarme cosas que van a acontecer en el futuro, porque en el Apocalipsis están escritas las cosas que van a acontecer en el futuro. Y eso es más que suficiente para que podamos predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor para siempre. Pero como hoy en día se vuelven soñadores y almáticos, y lo único que anhelan es poder ir a emocionarse al culto, a llorar como niños y a hacer un berrinche. Eso es lo único que hoy en día les interesa. Pero no les interesa adquirir el conocimiento de la palabra de Dios, donde está toda la plenitud de Dios, todos los planes de Dios para la humanidad, todo lo que Dios va a hacer en el futuro, todo está en la palabra del Señor. Es que hay que darnos tiempo para escudriñarla bajo la dirección de su Espíritu, para poder entenderla. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Continuamos. Lo que dicen los profetas, miren, se tiene que cumplir, tiene que cumplirse. No puede ser que un profeta hable algo según él por el Espíritu y no acontezca nunca. Bueno, eso es lo que hoy en día vemos. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 9:35. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al Antiguo Testamento para ver los profetas de la antigüedad, y todo lo que ellos decían se cumplía. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 9:35. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendito sea el Señor. Todo lo que dicen se cumple. Segunda de Reyes 9, verso 35. Bendito sea el Señor para siempre. Pero cuando fueron para sepultarla, hablando de una mujer impía, Jezabel, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Bendito sea el Señor. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, mire lo que dijo el rey: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, profeta, diciendo, en la heredad de Jezabel comerán los perros las carnes de Jezabel. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué encontramos aquí? El profeta Elías había profetizado hacía mucho tiempo atrás de que Jezabel, la impía, pagana, que en aquel tiempo reinaba sobre Israel, lo iban a comer los perros prácticamente, y que no iba a quedar prácticamente casi nada de su cuerpo. Bendito sea el Señor, porque Dios le había mostrado al profeta Elías la sentencia que tenía para esa mujer impía que hizo pecar a Israel con la idolatría, con la inmoralidad, con el vestuario indecente. Bendito sea el Señor para siempre. Todo eso trajo Jezabel al pueblo de Dios, mis amados hermanos. Hoy en día la palabra del Señor nos muestra que estamos viviendo el tiempo en que la iglesia ha tolerado el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia misma de Jesucristo. Y hoy podemos ver a través de su palabra que Jezabel, cuando se casa con el rey Acab, pasa a ser reina o la mujer del rey de Israel, y esta mujer trae todas las costumbres paganas de allá y las introduce dentro de Israel para contaminar a Israel en pecado. Bendito sea el Señor. Hoy está pasando lo mismo, porque el espíritu de Jezabel, dice la palabra, se introducirá dentro de la iglesia de Jesucristo en estos días prácticamente. Y Dios allí en la primera carta que le escribe a las 7 iglesias, está prácticamente, cierto, reprendiendo, diciendo: ¿por qué toleras a Jezabel? ¿Por qué toleráis el espíritu de Jezabel dentro de mi iglesia?
Bendito sea Dios, porque hoy en día los pastores toleran todo lo que está aconteciendo dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre, y dejan que Jezabel se suba a los púlpitos a predicar, muchas veces con minifalda, muchas veces con un vestuario totalmente inmoral, con peinados ostentosos, cosas que la Biblia prohíbe absolutamente a aquellas personas que dicen creer en Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre, pero hoy todo es tolerable, todo se permite con el fin de adquirir un montonal de gente, acarrear multitudes. No importa cómo ande la sierva del Señor. Bendito sea el Señor, nunca será la sierva del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a continuar analizando. Jehová aconseja en Deuteronomio 18:22. Aquí vemos que la palabra de Elías, el profeta, se cumplió al pie de la letra lo que él había dicho. Y vamos a ir a Deuteronomio 18:22 para seguir hablando de esta situación. Deuteronomio capítulo 18, en el verso 22. Si el profeta hablar en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy en día la gente presume muchas cosas porque no tiene la revelación del Espíritu Santo, no tiene la revelación de la palabra. Muchas veces la persona quiere aparentar y mirando los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, cómo hoy ha cambiado el clima, cómo la tierra se mueve todos los días constantemente. La gente lanza profecías, pero lo hace con presunción. Bendito sea el Señor. Y van pasando los meses y van pasando los años y no se cumple la profecía que hablan algunos predicadores. Bendito sea el Señor, porque nosotros en el Nuevo Testamento fuimos llamados a predicar el Evangelio, no a profetizar, no a hablar cosas que Dios nos puede revelar, porque la revelación está aquí en su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Pero muchos quieren tener la apariencia, muchos quieren a ver si de repente en una de esas le atinan, ¿cierto? Y se cumple lo que dicen, y ellos van a aparecer como, la tremenda revelación de profeta. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos andar queriendo engrandecernos, bendito sea el Señor, porque la Biblia a nosotros nos prohíbe de querer hacernos grandes. Bendito sea el Señor. Y esto es otra cosa que yo he enseñado en otros estudios y voy a volver a recalcarlo. Bendito sea el Señor. En aquel tiempo dice que se acercaron algunos de los discípulos a Jesucristo y le dijeron, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Acuérdense lo que Jesús le dijo. El que quiera ser grande entre ustedes tendrá que ser el menor, el que sirve. Bendito sea el Señor para siempre. No puede haber jerarquía dentro de la iglesia. Jesús le dijo, los reyes de las naciones, los presidentes, las autoridades, diputados, senadores y todo el poder ejecutivo, legislativo se apodera de las naciones y se enseñorean sobre ellas y tienen autoridad absoluta sobre la gente. Porque las manipulan, las engañan, le mienten y sacan todo lo que es el provecho económico de la gente. Bendito sea el Señor. Y a otros lo espolmuran trabajando y le pagan un sueldo miserable. Bendito sea el Señor. Y la gente tiene que, por vivir, por mantenerse con vida, para no morir de hambre, tiene que hacerlo, tiene que enriquecer a otros. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Jesús le dijo, no será así entre ustedes. No puede haber jerarquía dentro de la iglesia. Porque ya acabamos de leer hace un momento atrás que los 5 ministerios que Jesucristo estableció para la iglesia no están con el propósito de que el más grande, el más chico y el menor y el más bajo. No es así, mis amados hermanos. Acabamos de ver en Efesios 4:11 que los 5 ministerios están todos puestos para un solo propósito. Bendito sea el Señor para siempre, para perfeccionar a la iglesia en conocimiento, para perfeccionarla en santidad,
para prepararla, para que llegue a la altura y al nivel de Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre, porque Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el grande, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca inconmovible, Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor de señores. Bendito sea el Señor para siempre, no hay más, no existe más. La iglesia tiene que estar unida, el pastor, el evangelista, el ministro, todos tenemos que estar unidos en un solo sentir, en un solo pensamiento, dice la palabra, porque todos fuimos llamados a un solo propósito, de perfeccionar a la iglesia en conocimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando hagamos eso, Dios se va a manifestar y va a cumplirse las promesas que están en su palabra, que estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán en las manos serpientes. Bendito sea el Señor para siempre. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Bendito sea el Señor para siempre. Harán mis obras y aún mayores, dijo el Señor Jesucristo, pero esto se va a cumplir cuando la iglesia entienda y comprenda que dentro de la iglesia de Jesucristo no hay jefe, no hay jerarca, no hay líderes. Hoy se habla mucho del líder, pero yo les pregunto, ¿dónde está la palabra líder en la Biblia? No se encuentra en ninguna parte. Bendito sea el Señor, porque esa no es lo que Jesús quiere para su iglesia. Bendito, el Señor quiere que nos amemos unos a otros. El Señor quiere que nos soportemos los unos a los otros. El Señor quiere que nos perdonemos unos a otros. El Señor quiere que vivamos en amor continuamente el uno para con el otro, como la iglesia primera allá en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué cree usted que en aquel tiempo Pedro en su primer mensaje gana, dice la palabra del Señor, 3.000 almas, y en el segundo mensaje 5.000? Bendito sea el Señor, y todos los días dice la Biblia que añadía Dios a los que habían de ser salvos. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque había amor, había unidad, eran de un sola alma y un solo corazón, dice la palabra del Señor, porque se amaban de verdad, porque no había egoísmo, porque no había deseos de liderazgo, porque no había deseos de ser más grande que el otro, no había polémica entre ellos, no habían pelambres y toda clase de murmuraciones. Bendito sea el Señor. Estaban unidos en un solo pensamiento, en un solo sentir, que era el poder perfeccionar a la iglesia en conocimiento y en santidad. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, la palabra del Señor tienen abundancia de palabras. Esta es otra cosa bien importante, que cada predicador tiene que tener abundancia de palabra. Esos son los verdaderos profetas. Bendito sea el Señor para siempre, pero palabra de Dios. Cuando decimos que tiene que tener abundancia de palabra, estamos hablando de que tiene que tener abundancia de palabra de Dios. Porque hay muchas personas que tienen abundancia de palabra, pero en las muchas palabras nos falta pecado, dice un proverbio. Bendito sea el Señor, y la gente habla y habla y habla muchas veces de una manera desconsiderada, pero hablan de negocio, hablan de trabajos, hablan de carros, de mecánica, de toda clase de cosas de este mundo, pero no tienen abundancia de palabra de Dios. Pero aquí en la palabra del Señor encontramos que los profetas tienen abundancia de palabras. Bendito sea el Señor. Hechos 15, verso 32. Dice la palabra: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí vemos que estos varones, Judas y Silas, dice que eran profetas y que tenían una abundancia extraordinaria de palabra de Dios. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas que de pronto están escuchando esta palabra, déjeme decirle que cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para que tengamos abundancia de palabra en nuestra boca y podamos convencer a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
La fe no viene por escuchar cuentos y fábulas y mentiras bien arregladas. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis amados hermanos y hermanas, cuando la gente viene supuestamente a los pies de Cristo porque escuchó un testimonio? Y hoy en día los testimonios ya no tienen credibilidad, porque muchos testimonios hoy en día son inventados. El afán de poder hacer llegar gente a la iglesia es tan grande dentro del ministerio pastoral, que hoy en día hay gente que se dedica a hacer testimonios, a inventar testimonios. Bendito sea el Señor para siempre. Y mucha gente viene por emoción porque escucha que hoy, qué grande, qué terrible, de dónde lo sacó el Señor. Y viene emocionado supuestamente a las plantas de Cristo. Pero esa persona que viene nunca va a tener conocimiento de la palabra, porque no les interesa la palabra. Ellos quieren sentir la emoción que sintieron al principio, y a eso vienen a la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Tiene que venir la persona a Jesucristo cuando escucha la palabra, cuando entiende la palabra, cuando se da cuenta que la palabra de Dios es real, es verdadera y que se está cumpliendo. Esa persona realmente viene convertido por la palabra, porque oyó la palabra de verdad, y esa persona se interesa en la Biblia, escudriña las Escrituras, y posteriormente se va a transformar en una persona que trabaja al Señor, que predica la palabra, que busca las almas, porque comprendió que el Evangelio está aquí dentro de la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo dice en Marcos 16:15 o 15:16, no me recuerdo bien, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, está diciendo que tenemos que predicar el Evangelio que está en la palabra. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios a fondo. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar. Están llenos de poder de Dios. Mire, están llenos del poder de Dios y hasta sus huesos. Segunda de Reyes 13:21. Bendito sea el Señor. Un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios, no es cualquier cosa, mi hermano. No interprete, no haga interpretaciones a la rápida, porque una hermana dance, porque una hermana entre en trance dentro de la iglesia y comience a saltar de una manera muchas veces hasta violenta, y muchas veces a hablar jeringosas dentro de la congregación. No crea usted que esa es una profeta únicamente porque ve usted esas manifestaciones. Los verdaderos profetas están llenos del poder de Dios hasta los huesos. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 13. Vamos a ir a Segunda de Reyes 13 en el verso 21. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes, la primera. Segunda de Reyes 13 en el verso 21 dice la palabra: aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro del profeta Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria sea su nombre. Grande, 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 grande es Jehová para siempre. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, hermanos, que el profeta Eliseo era un hombre de Dios que estaba saturado absoluto del poder de Dios, tanto que sus huesos, después de haber sido muertos y de haber pasado cuánto tiempo seguramente en el sepulcro, porque dice que solo estaban sus huesos, y dice que súbitamente bandas armadas de guerra fueron a sepultar un muerto, y se les cayó dentro del sepulcro de Eliseo. Y nótese lo que dice que el muerto, al tocar los huesos del profeta, cobró vida. Bendito sea el Señor para siempre. Allí, después de la muerte, Dios todavía respalda a su siervo. Bendito sea el Señor para siempre. No cualesquiera es profeta, mis amados hermanos y hermanas. No cualesquiera puede darse ese título de por sí, decir yo soy profeta, si prácticamente no está saturado del poder de Dios, si prácticamente no da testimonio el poder de Dios en usted.
Bendito sea el Señor, porque usted sienta, ¿cierto?, entre en trance de repente y comience a saltar. Déjeme decirle que eso es bastante dudoso, porque también los que practican la magia también entran en trance. Bendito sea el Señor para siempre. Recuérdese que el espíritu de los profetas, dice la palabra, está sujeto a los profetas. No puede venir el Espíritu de Dios a tomar dominio y a privarme de mi voluntad y de mis decisiones y de manipularme como un robot. Eso no es bíblico. Bendito sea el Señor. El único que no pide permiso y que puede tomar control de un ser humano, si Dios le permite al enemigo, es Satanás, el diablo. Ese no pide permiso, ese llega ahí dentro. Bendito sea el Señor y hace con usted lo que Él quiere. Bendito, no le deja libre albedrío. Pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros creemos, el Dios de la Biblia, bendito sea el Señor, dice en su palabra que el espíritu de los profetas, de los predicadores, está sujeto a los predicadores. O sea, cuando yo acciono, Dios me apoya. Cuando yo predico, Dios me respalda. Bendito sea el Señor. Si yo quiero danzar, el Espíritu Santo me va a ayudar. Bendito sea el Señor, va a perfeccionar la danza. Pero no porque Él venga y me tome en cierta hora en el culto y me tome de repente, como dicen los pastores, lo tomó el Espíritu. ¿Dónde dice la palabra esto? ¿Dónde habla la palabra de la danza en el Espíritu? Encontramos 6 o 7 veces la palabra danza en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en ninguna de esas 6 habla de la danza en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Ya es tiempo de que usted pueda abrir los ojos, amado hermano y hermana, auditor. Bendito sea el Señor para siempre. Continuamos. Están apoyados y resguardados por los ángeles de Dios. Segunda de Reyes 6:17. Bendito sea el Señor. Aquí vemos que los profetas no están solos, están resguardados por los ángeles de Dios. Bendito sea el Señor. Segunda de Reyes 6, verso 17. Dice la palabra. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, y abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de Eliseo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver, ¿cierto?, una historia extraordinaria del profeta Eliseo. Dice la palabra del Señor que vinieron bandas armadas a sitiar la ciudad para tomar preso a Eliseo, para destruirlo, para matarlo. Bendito sea el Señor para siempre. El diablo envió un ejército contra el siervo de Dios. Pero déjeme decirle que alrededor de Eliseo estaban los ángeles de Dios, armados también, con carros de fuego. Bendito sea el Señor. Pero el criado de Eliseo, Jesse, no lo podía ver con los ojos naturales. Pero Eliseo ora para que Dios abra los ojos del criado y él pueda aumentar su fe, porque estaba atemorizado, estaba asustado, dice la palabra. Entonces Dios abre los ojos de Jesse y Jesse pudo ver que alrededor de Eliseo estaban lleno de un ejército de ángeles con carros de fuego, listos, preparados para defender al siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Ninguno de nosotros se encuentra solo. Ninguno de nosotros cuando va a predicar el Evangelio se encuentra solo, amado hermano y hermana. Porque los ángeles de Dios nos apoyan, nos respaldan, nos guardan, nos protegen. Bendito sea el Señor. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le buscan, los que le temen y los defiende. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pero hoy en día muchas personas dicen que son profetas. Bendito sea el Señor. Y yo no sé si realmente estarán resguardados por los ángeles de Dios. Bendito sea el Señor. Espero que así sea, mis amados hermanos. Espero que toda persona que alce la voz para hablar de Dios esté resguardado. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando nosotros somos reales, genuinos, profetas de Dios, predicadores de Dios, cuando guardamos su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, cuando somos personas entregadas, realmente convencidas en la palabra de Dios, bendito sea el Señor, nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos está guardando.
de que Dios nos está resguardando con sus carros de fuego alrededor. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. Miren, mis amados hermanos, vamos a continuar. Los profetas verdaderos no destruyen. Lucas 9, 54 al 56. Los verdaderos profetas no tienen autoridad y permiso para destruir la iglesia. Bendito sea el Señor. Ni a nadie. Bendito sea el Dios. Aquí lo vamos a ver. Lucas, capítulo 9. Bendito sea el Señor. Lucas 9, versos 54 al 56. Dice la palabra. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bendito sea el Señor. Entonces, volviéndose, Jesús los reprendió. Mire, escuche, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver que los profetas, los apóstoles, los discípulos, los predicadores del Evangelio de Jesucristo tenían la intención de pedir a Dios que envíe fuego para destruir a aquella ciudad donde no los habían recibido a ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Jesucristo dice, literalmente aquí dice que los reprendió. Bendito sea el Señor. Y miren lo que le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bendito sea el Señor. Esto es importante que usted pueda entender, y tal vez usted es una persona que en este momento está escuchando este mensaje. Tal vez usted sea una persona que profetiza supuestamente dentro de su congregación. Entienda, mi amado hermano o hermana, la iglesia de Jesucristo no puede maldecirse los unos a los otros, ni declarar juicio de maldición, ni de destrucción sobre los hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando una persona presume de ser profeta y maldice dejando caer la muerte sobre la otra persona, bendito sea el Señor, o echando a Dios mismo sobre esa persona, aquí está lo contrario de lo que esa persona está diciendo. Porque Jesucristo reprende a los discípulos en su intención de querer destruir, de querer eliminar, de querer encender a aquellos enemigos. Porque el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo, en los primeros capítulo 5, en el Sermón del Monte, dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos amamos los unos a los otros como hermanos, ¿por qué yo tendría que profetizarle a mi hermano que va a salir a la calle, que Dios lo va a cortar, que lo van a atropellar, que va a morir sin cabeza? Bendito sea el Señor para siempre. Yo quiero que usted entienda y comprenda que usted, cuando hable su boca, hágalo para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. No para querer destruir al hermano, para querer destruir a la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre. Bendicen y bendicen los profetas verdaderos, hermano, entiéndanlo. Nosotros fuimos llamados para que heredásemos bendición. Primera de Pedro 3:9. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 3, verso 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Bendito sea el Señor. Y si continuamos el verso 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Bendito sea el Señor. Más claro no puede ser. Dice la palabra del Señor aquí que finalmente en el verso 8 dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos y amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Aquí Pedro está diciendo claramente que la iglesia de Jesucristo tiene que haber amor fraternal, amor como hermanos,
¿Cómo podría usted maldecir a su hermano? Bendito sea el Señor para siempre, si somos todos hijos de un mismo Padre, si somos nacidos de nuevo por el mismo Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. No podemos devolver mal por mal, dice, aunque a veces un hermano a nosotros nos haga daño en algún momento, pero nosotros tenemos que saber olvidar, perdonar. Bendito sea el Señor, no maldecir. Bendito sea Dios, porque en el verso 10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. No puede usted maldecir a su hermano. Estos versículos usted los deja fuera de acción en ese sentido. Cuando un profeta se levante a maldecir al hermano y a poner la muerte sobre él, bendito sea el Señor, usted sabe que no es bíblico lo que él está hablando. Ahí es donde usted tiene el don de discernimiento, porque usted se acuerda de este versículo aquí del verso de capítulo 3, verso 9 en adelante de Primera de Pedro. Usted se va a acordar y va a decir: ese hombre o esa mujer está hablando lo que no es bíblico. Bendito sea el Señor. Por eso usted tiene que tener conocimiento de la palabra, para que pueda discernir los espíritus, mi amado hermano y hermana. Bendito sea el Señor para siempre. Escudriñan, indagan con diligencia. Esos son los verdaderos profetas. Bendito sea el Señor. Esos son los profetas verdaderos bíblicamente, los que escudriñan, indagan diligentemente, con rapidez se preparan para ir a entregar el mensaje de la palabra de Dios, a hablar de los oráculos de Dios al pueblo, para que el pueblo sea edificado, exhortado y consolado a través de la palabra del Señor. Esos son los verdaderos profetas. Primera de Pedro 1, verso 10. Bendito sea el Señor. Y dice de la siguiente forma: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bendito sea el Señor para siempre. Esto no puede ser más claro, mi amado hermano y hermana. La palabra del Señor, cuando nosotros la escudriñamos bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos entender claramente quiénes son los verdaderos profetas. Aquí la palabra está diciendo que los profetas antiguos que profetizaron de la gracia destinada, bendito sea el Señor, dice que diligentemente, con rapidez, indagaron. Bendito sea el Señor, indagaron, escudriñaron, bendito sea el Señor, diligentemente, bendito sea Dios, acerca de la salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Que no es eso lo que hacemos los predicadores del Evangelio. Que no es eso lo que hacen los pastores que realmente son de sana doctrina. Que no es eso lo que usted, mi amado hermano y hermana, que de pronto está escuchando esta palabra, no es lo que la Biblia a nosotros nos ordena. Que escudriñemos la palabra, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que tendréis la vida eterna, dijo el Maestro. Bendito sea el Señor, esa es la orden. Eso es lo que cada uno de nosotros, los creyentes en el Evangelio, tenemos que hacer para poder predicar con seguridad, con certeza, acerca de las verdades que están escritas en la palabra de Dios. No podemos nosotros salir a la calle a hablar cualquier cosa, a contar cualquier cosa que se nos ocurra, a gritar cosas que no están en la Biblia muchas veces. Tenemos que tener conocimiento de lo que vamos a hablar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no fábulas, no cosas de nuestro corazón. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia aconseja no despreciar los mensajes, y esto es lo que yo les decía hace un momento atrás. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 5 en el verso 10 y bendito sea el Señor, en el verso 20 al 21. Ahí está. Dice de la siguiente manera: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente que nosotros no podemos despreciar a los predicadores del Evangelio, pero nosotros tenemos que tener un conocimiento absoluto de la palabra
para que podamos en ese momento poder ver si ese predicador lo que predicó, si predicó 1 hora o 2 horas, prácticamente en esa predicación tienen que haber cosas buenas, tienen que haber cosas extraordinarias que están en la palabra de Dios. Pero si el predicador es un falso profeta, es una persona que anda de acuerdo a sus propias concupiscencias. No se olvide que el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, bendito sea Dios, dice claramente que en estos últimos días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bendito sea el Señor, y eso es lo que yo quiero que usted sepa. La palabra concupiscencia significa que es una persona amante de los bienes materiales y de los placeres carnales. O sea, una persona que no ha cambiado, no ha sido transformado, no ha sido renovado su corazón por el poder de Dios, sino que simplemente está allí porque busca la fórmula de poder adquirir dinero y bienes materiales y de disfrutar a rienda suelta lo que saque del bolsillo ajeno. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, que en los últimos días se amontonarán, no son pocos. Y hoy en día esto es una verdad absoluta. Se han amontonado falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y hoy en día lo que hablan es dinero, 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 y cómo prosperar, y cómo dentro de las mismas congregaciones, los mismos pastores hacen escuelas y enseñan a los miembros cómo pueden llegar a tener dinero, cómo pueden llegar a manejar una empresa. Pero ya no se está hablando de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, porque le están lavando el cerebro y le están introduciendo la codicia y el deseo de prosperidad dentro del corazón del miembro, del creyente. Bendito sea el Señor. Pastores de acuerdo a sus propias concupiscencias. Bendito sea el Señor. Y por eso es que es necesario discernir los espíritus que hablan a través de los predicadores en estos días. Y para eso usted tiene que tener conocimiento. Allí en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, dice claramente que los de Berea, bendito sea el Señor, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si acaso lo que predicaba Pablo era verdad. Bendito sea el Señor. Y dice Pablo, estos sí que son nobles. O sea, prácticamente le resalta una virtud extraordinaria de discernimiento. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, que de pronto han tenido la oportunidad de ver y escuchar este estudio maravilloso de la palabra del Señor. Espero que esta palabra pueda edificar ampliamente su corazón y su vida espiritual. Esos son mis anhelos y mis deseos. Que Dios les bendiga en gran manera. Bendito sea el Señor.